directamente con la temperatura. En algunas clases ya lo he mencionado, pero es bueno recordarlo que esto está estrechamente ligado con la temperatura. Por lo tanto, el efecto invernadero hablábamos que es un efecto natural, es un fenómeno completamente natural, necesario para la vida en la Tierra, por medio del cual se va a estar guardando el calor necesario para todos los procesos vitales que se llevan en la Tierra. Si hablamos de gases de efecto invernadero, esto es lo que significa gases de efecto invernadero, encontramos que el principal es el vapor de agua. ¿Por qué es el principal? Porque es el que se encuentra en mayores cantidades en la atmósfera. Tenemos el vapor de agua, el dióxido de carbono, estos dos serían como los más abundantes. También hay otros gases como el metano. El metano se libera como producto de productos de desecho. Ahí podemos encontrar que es un gas que se libera, por ejemplo, en los desechos de los animales, en las heces de los animales, ahí se libera este gas. También tenemos algunos óxidos de nitrógeno, son varios, ahí está el óxido nitroso, el óxido que también proviene del ácido nítrico, por ello el número de oxígenos puede ser variable. Dice que pueden haber algunos otros gases de efecto invernadero, sin embargo los principales son estos que tenemos acá: vapor de agua, dióxido de carbono, metano y los óxidos de nitrógeno. Si lo vemos así, son gases que se producen de forma natural. Casi todas las actividades vitales de todos los seres vivos conllevan la producción de estos gases. Si vemos el vapor de agua, lo producimos con la transpiración, con la evapotranspiración. CO2 es un producto del mismo proceso de respiración. Metano, ya les decía, con la acumulación de heces, con la acumulación de desechos animales, se produce también el metano. Los óxidos nitrosos también son producidos a partir de todos esos desechos animales. Por lo tanto, si lo vemos así, son gases que no se puede evitar producir porque forman parte de los mismos procesos vitales. Los seres vivos estamos produciendo estos gases y los estamos liberando a la atmósfera, y eso resulta que van a controlar la temperatura natural del planeta. Gracias a la presencia de este fenómeno efecto invernadero, gracias a la presencia de estos gases, la temperatura a nivel global tiene un promedio de unos 15 grados. Y eso es, digamos, la temperatura ideal. Dígame, Andrea. ¿Qué significa hey? Eso. Gases de efecto invernadero. Eso significa. Entonces les comentaba que gracias a que ocurre este fenómeno, gracias a la presencia de estos gases, la temperatura a nivel global se mantiene en un promedio de unos 15 grados Celsius. Y les decía que esto es la temperatura ideal, la temperatura en la cual se pueden desempeñar todas las funciones de los seres vivos. Si lo vemos así, yo creo que ya se los había dicho en una oportunidad, el efecto invernadero no es malo, sino que es algo necesario para la vida en el planeta. Pero a partir de estos gases surge una problemática, surge una preocupación de ver que hay un incremento en la temperatura, y estamos hablando que esa temperatura se mantiene gracias a los gases de efecto invernadero.
en las últimas décadas se ha volteado a ver la composición de la atmósfera y se ha visto que ha habido un incremento en la concentración de algunos gases de efecto invernadero. Por lo tanto, se ha establecido una relación entre el aumento inmoderado de la temperatura en el planeta con el aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero. ¿Cuándo se vuelve malo entonces? Cuando este incremento es inmoderado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando este incremento es muy drástico, cuando de repente la temperatura cambia en un periodo de tiempo muy corto y el incremento es demasiado alto. Existe una teoría y quiero que esto lo tomen así como teorías que responsabiliza directamente al incremento de la temperatura en el planeta directamente con la actividad humana. Por lo tanto, si hablamos de un incremento inmoderado de la temperatura en el planeta, ¿a qué se debe? Una de las principales causas puede ser la quema de combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Todos los derivados del petróleo. ¿Por qué se llaman combustibles fósiles? Por si ustedes no lo sabían, pero todos los seres vivos, vegetales, animales de la época de los dinosaurios quedaron enterrados sobre un montón de capas de tierra y la descomposición bajo esas presiones los convirtió en ese líquido que es el petróleo. Entonces, todos los derivados del petróleo son combustibles fósiles y la quema de estos es una liberación inmediata de CO2. Es una liberación de un montón de CO2 directamente a la atmósfera. ¿Qué otra causa hay para el incremento inmoderado de la temperatura? Es la destrucción de los bosques. ¿Qué tienen que ver los bosques con el incremento de la temperatura? En los árboles, como parte de sus tejidos, se almacena CO2 como parte de los tejidos que conforman el tronco de los árboles, incluso las mismas hojas, allí va a ir un almacén de CO2. Aquí esto nos interesa. En países como Guatemala existen algunos programas interesados en que Guatemala mantenga sus bosques y que exista un pago por mantenerlos para evitar la liberación de CO2. Aquí en Guatemala todavía estamos como muy a inicios de esos programas, pero países vecinos como Costa Rica ya están recibiendo pagos solo por tener sus bosques, debido a que ahí es un almacén de CO2. Otra causa del incremento de la temperatura, pues es el aumento de la población humana. No solo por lo que conlleva el número de personas que se incrementa, sino que pensemos en que al incrementarse el número de personas, se incrementa la satisfacción de las necesidades. Dentro de esas necesidades está la necesidad de alimento. Más personas necesitan más alimento. Para producir más alimentos se necesita más espacio, más tierra. ¿Y de dónde se va a sacar esa tierra? ¿De dónde se va a sacar ese espacio? Pues definitivamente se tienen que destruir, se tienen que eliminar medios ambientes naturales para que pueda ser utilizado como una producción de alimentos. Entonces, si nos damos cuenta, estas tres causas pues, vienen a ser directamente actividad humana y que toda esta actividad humana va a conllevar o va a impactar directamente en la temperatura del planeta. Es una teoría, es una forma de verlo, es una forma de explicarlo, de que las actividades humanas, la forma en la que vivimos, es lo que está provocando una mayor producción de gases de efecto invernadero y por ende se está produciendo
un incremento drástico de la temperatura a nivel global. Esto es una idea, esto es una teoría para que ustedes lo tengan en cuenta. Si queremos ver de forma gráfica el efecto invernadero, es lo que vemos aquí. En algún momento lo habíamos tratado de ejemplificar, pero en realidad el efecto invernadero se produce debido a que los rayos solares viajan al planeta, a la superficie de la Tierra, y la atmósfera, la composición de la atmósfera, lo que hace es lo siguiente. Por la naturaleza de los rayos solares, estos llegan a la superficie de la Tierra y rebotan. La gran mayoría regresan de nuevo al espacio. Eso es lo que pasa con los rayos solares. Sin embargo, por la composición de la atmósfera, por esos gases de efecto invernadero, lo que ocurre es que la atmósfera, los gases de efecto invernadero no van a dejar que los rayos solares escapen, sino que los atrapan y regresan nuevamente a la superficie de la Tierra. Eso es el efecto invernadero, que los gases atrapen los rayos solares y los regresen de nuevo a la superficie terrestre, y así es como se genera ese calor, así es como se mantiene esa temperatura adecuada para el planeta. Y nuevamente recordándoles, un incremento en los gases de efecto invernadero va a incrementar la cantidad de rayos solares que se atrapan y se quedan en la Tierra, y por ende un incremento en la temperatura. No sé si tengan preguntas. Yo tengo una pregunta, ingeniera. Recuerdo que la sesión pasada dijo que, no sé quién preguntó, y dijo usted que a mayor atmósfera, a mayor temperatura, porque le pusieron el ejemplo de los rayos del sol de Escuintla y de la altura. Sí, nosotros vamos a hablar bien de eso con relación a la altitud, cómo es que se produce ese calor en regiones bajas, y definitivamente la mayor capa de atmósfera va a hacer que se atrape una mayor cantidad de energía. Por ello es que hay mayor calor o mayor temperatura, eso es mejor dicho, mayor temperatura en lugares más bajos. Solo déjenme ver una cosa. Togil Pelicón no está por acá. Yo creo que está ahí pidiendo entrar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniera, disculpe. Dígame. ¿Será que puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Entonces, Ya, gracias. si no tienen preguntas, vamos a dejar por un lado esta. Vean, no quiero provocarles ningún tipo de sesgo, ningún tipo de inclinación, pero esta teoría de que el aumento de la temperatura en el planeta es por causas antropogénicas, por causas humanas, se maneja a nivel científico, se ha estudiado, se han hecho un montón de estudios y se ha visto precisamente eso. Sin embargo, hay otra corriente de ideas, hay otra teoría que se contrapone totalmente a la idea de que las actividades humanas son las causantes de esa alteración en la temperatura. Esta teoría se conoce con el nombre de la teoría de las manchas solares. Ha sido propuesta por este señor, por Pierce Corbin, que es un doctor en meteorología. Él es un meteorólogo que se ha dedicado o se dedicó al estudio de varios parámetros climáticos. Y al leer su biografía es bien interesante. Definitivamente tuvo estudios científicos para poder predecir el clima,
pero después también se dedicó a utilizar sus estudios para hacer predicciones en cuestiones de apuestas. Entonces, fue una persona interesante que produjo su estudio, dio como resultado lo siguiente. Hizo un estudio que determinó que cada 150 años en la historia de la Tierra hay un cambio de temperatura de 0.5 grados. Este cambio puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, es decir, o puede aumentar la temperatura 0.5 grados o puede disminuir 0.5 grados. Pero entonces él estableció un ciclo de 150 años y también se dio cuenta que existe una relación entre la actividad solar, entre el ciclo solar y sus campos magnéticos con la temperatura en el planeta. Entonces, lo que él proponía era lo siguiente. Estudió ahí varios periodos de tiempo, más o menos unos 1000 años, de los cuales hay registro, y se dio cuenta que, por ejemplo, en la época medieval, que es el periodo que abarcó entre el año 1000 a 1500, fue una época de mucho calor, una época donde la temperatura pues era muy elevada. Y en el otro periodo siguiente, de los otros 400 años, entre 1500 a 1900, se dio cuenta que fue una época de mucho frío. Incluso le llamó ahí una pequeña era glacial. Entonces, él descubrió esto o quizá lo dio a conocer de que de forma natural en el planeta hay un ciclo, ¿verdad? Que durante un tiempo la temperatura está elevada, pero luego viene el ciclo en que la temperatura baja. Por lo tanto, a partir del año 1900, ¿qué ha pasado con la temperatura? Se ha ido incrementando. Y estamos en ese periodo de tiempo de 1900, que de acuerdo con esto, pues se tiene que ir terminando como en el año 2400, 2300 por ahí, y va a ser un periodo de mucho calor. Y de acuerdo con esto, luego va a venir un periodo de mucho frío, luego un periodo de mucho calor, y así de manera muy cíclica. Por lo tanto, para Peirce Corbin y toda esta teoría, las actividades humanas no afectan la temperatura del planeta, sino que son cambios cíclicos. También, de acuerdo con esta teoría de las manchas solares, siguiendo esta teoría, otro estudioso de apellido Christensen desarrolló esta gráfica, donde él colocó 3 variables. Colocó la temperatura del planeta en color azul, la concentración de CO2 en la atmósfera de color verde y el ciclo solar en color rojo. El ciclo solar se refiere a la actividad del Sol. Vean, el Sol no es una estructura sólida, sino que el Sol está fluyendo. Entonces se ha visto que lo que hoy es el polo norte en el Sol, en 11 años eso gira y pasa al polo sur. Entonces el ciclo solar tiene como más o menos una duración de 11 años, cómo es que todo va cambiando en esa estrella. Y aquí en la Tierra lo podemos medir por el aparecimiento de manchas solares. Las manchas solares van a ser regiones oscuras en el Sol, donde la actividad magnética es muy intensa. La actividad magnética es muy intensa. Incluso esas manchas solares tienen un efecto directo sobre el planeta y eso es lo que han querido estudiar y demostrar, que la actividad del Sol es lo que va a afectar la temperatura en la Tierra. Si vemos esta gráfica, ustedes se darán cuenta que definitivamente lo que quisieron demostrar es que esa actividad solar está estrechamente relacionada
con la temperatura en la Tierra. Si ustedes ven, en la mayoría, cuando la actividad solar es alta, la temperatura también se incrementa. ¿Qué pasa? Cuando la actividad solar decae, la actividad solar baja, la temperatura del planeta también baja. Y si vemos durante este periodo la concentración de CO2, vean la concentración de CO2 como que no ha afectado tanto a la temperatura en el planeta. Entonces, esto es lo que han querido demostrar, que la temperatura en el planeta no ha ido cambiando drásticamente debido a la actividad humana, sino que se debe más bien a una actividad cíclica del Sol. Es una teoría, o sea, se sigue trabajando para llegar a conclusiones que sean universales, pero esto sigue siendo una teoría. Yo me quedo con esta última parte de la gráfica, vean, que a partir de los 70 en adelante, la concentración de CO2 en la atmósfera se disparó, la temperatura también fue en aumento y coincidentemente la actividad solar también fue en aumento. ¿Qué sucedió a partir de los 70 en adelante? Hubo una revolución industrial, es decir, se han creado productos que nos han permitido producir más en áreas pequeñas y ese incremento en la producción definitivamente ha representado un incremento en la concentración de CO2. Entonces, por eso les decía al principio, no quiero provocarles ningún sesgo, ninguna inclinación hacia una teoría u otra, sino que simplemente ustedes tengan la información y después sean ustedes los que decidan con qué teoría se quedan. Si ustedes se quedan con que es algo cíclico, es un evento cíclico, entonces nos aguantamos este calor que en 500 años otra vez va a haber mucho frío. O bien pueden pensar que es debido a la actividad humana y por lo tanto ver maneras más eficientes para evitar la producción o la sobreproducción de CO2 en la atmósfera. Bien, ¿alguna pregunta? Ingeniera, ¿podría repetir lo que dijo de manchas solares? Sí, las manchas solares les decía que son regiones oscuras en el Sol, donde la actividad magnética es muy intensa. La actividad magnética tiene que ver con todo lo que utilizamos con aparatos que reciben ondas de radio, de Wi-Fi, de posicionamiento global. Entonces, en esas regiones oscuras del Sol se incrementa la actividad magnética. Y no es que sean pequeñas manchitas, sino que llegan a ocupar un área igual a la superficie de la Tierra. Esas manchas solares se van incrementando conforme el ciclo solar va aumentando. Les decía, el ciclo solar dura aproximadamente 11 años. Entonces las manchas solares en el año 5, año 6 son más intensas, ocupan una mayor región en el Sol. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no tienen dudas, vamos a dejar por aquí el efecto invernadero y nos vamos a pasar a estudiar ya cosas más medibles de la temperatura. La temperatura entonces va a estar en un constante balance, en un constante equilibrio entre el calentamiento y el enfriamiento en el planeta. Eso siempre ha existido, ese equilibrio. Si una parte se calienta, otra parte tiene que enfriarse con tal de mantener en equilibrio esa temperatura. Y si nos ponemos a pensar, el planeta está constituido por más de un 70% de agua. Realmente la superficie terrestre como tal viene a ser como un 30%. Entonces este planeta está constituido por agua
los océanos cubren la mayor parte y son los océanos los encargados de mantener ese balance. Son los océanos los encargados de mantener el equilibrio de la temperatura. ¿Y cómo lo hacen? Existe una propiedad denominada calor latente. El calor latente, en palabras sencillas, es la cantidad de energía que se necesita para que un material cambie de estado. Les repito, el calor latente es la cantidad de energía que se requiere para que un material cambie de estado. Si ustedes buscan una definición de calor latente va a ser un poco más compleja, pero ahorita me interesa que lo entendamos así. ¿Cuánta energía se requiere para que un material, por ejemplo el agua, cambie de estado líquido, como está en los océanos, a un estado gaseoso? Y si ustedes se recuerdan de sus clases de biología, allí hablábamos de las propiedades del agua y decíamos que el agua es un compuesto que requiere de mucha energía para poder cambiar de un estado a otro. Como ustedes sabrán, el agua prácticamente pasa de un estado líquido en un rango de 0 a 100. De 0 a 100 grados vamos a encontrar el agua en un estado líquido. Eso quiere decir que si queremos cambiar el agua de un estado líquido a un estado gaseoso, tenemos que invertir mucha energía. Entonces pensemos, la Tierra, el planeta, está siendo, ahí sí que bombardeado prácticamente todo el día por la energía solar. Toda esa energía que recibe el planeta es un montón que podríamos pensar es capaz de cambiar el estado del agua líquida a un estado gaseoso. Pero ¿qué es lo que pasa? Los océanos son grandes masas de agua que por ello no se convierten en vapor de agua. La energía del sol es inmensa, sí, es un montón de energía, pero los océanos son tan grandes que por ello no se evaporan y van a permitir ese equilibrio de la temperatura en el planeta. Entonces en los océanos se está absorbiendo energía, pero también existe una parte que está reflejando esa energía del sol. Y gracias a ello es que la temperatura en el planeta se mantiene. Entonces veamos la relación entre los grandes cuerpos de agua, que son los océanos y los lagos, cuando reciben mucha energía lumínica. ¿Qué va a pasar acá? Es cuando vemos el incremento en la temperatura, ya que a mayor cantidad de energía lumínica, a mayor cantidad de energía, vamos a ver el rompimiento de enlaces. ¿Qué enlaces? Estamos hablando de prácticamente cualquier molécula. Y al romperse enlaces se produce calor, se produce energía en forma de calor. Pero por otro lado, esto es en un solo lado del planeta que está recibiendo la energía lumínica, ¿verdad? En un lado del planeta es de día, se están rompiendo esos enlaces. ¿Qué pasa del otro lado del planeta? Es de noche. Entonces, los grandes cuerpos de agua, los océanos, los lagos, que no están recibiendo energía lumínica, ¿qué está pasando ahí? Están formando enlaces. Están formando enlaces. Entonces aquí no se está escapando el calor. Por ello decimos que los océanos son los que mantienen ese equilibrio en la temperatura, porque cuando es de día, en una parte del planeta, la temperatura está arriba, pero al mismo tiempo es de noche en el otro lado del planeta y la temperatura está disminuyendo. En términos muy sencillos, así es como se mantiene el equilibrio de la temperatura en el planeta. Una parte de los océanos está recibiendo energía lumínica y está liberando calor. Pero al mismo tiempo, una parte de los océanos no recibe energía lumínica,
forma enlaces y de esa manera la temperatura va disminuyendo. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces dejamos esto de los océanos por acá y pasamos a lo siguiente. Hablando ya directamente de la temperatura y su relación con los seres vivos, vamos a decir que la temperatura es lo que regula el metabolismo de los seres vivos. Y el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo en un ser vivo. De manera general, a mayor temperatura, mayor metabolismo. A mayor temperatura, mayor metabolismo. Por eso es que en regiones cálidas, pues los vegetales, si hablamos de vegetales, crecen más rápidamente. Obtenemos cosechas más rápidamente, obtenemos un montón de cosechas en regiones cálidas, versus en regiones frías, que allí sí las cosechas se tardan más tiempo. Hablando del maíz, que es una planta que ya dijimos se produce en todos lados, yo les comentaba que en la costa sur, en regiones cálidas de Guatemala, se pueden obtener cosechas de maíz hasta 3 veces por año, 3 o 4 veces por año. Pero si nos vamos a la parte fría del país, en Occidente, ahí se obtiene una cosecha grande. Por lo tanto, mayor temperatura, mayor metabolismo. Y esto del metabolismo tiene una consecuencia directa con la regulación térmica. Hay organismos que regulamos nuestra temperatura de forma interna, que somos organismos homeotermos. Estos son algunos términos que ustedes ya conocen. Es decir, que nuestro propio cuerpo, nuestro propio organismo se encarga de regular esa temperatura. Somos los animales homeotermos y existen otros animales que son conocidos como poikilotermos, que requieren o dependen de las condiciones externas, de las condiciones del ambiente para poder regular su temperatura. Estos son algunos animales como las serpientes, ¿verdad? Que si necesitan calentarse, pues van a salir a solearse. Si necesitan enfriarse, buscan una sombra. Por lo tanto, dependen de las condiciones externas. También hablando de la temperatura y su relación con la latitud, ¿se recuerdan qué es la latitud, patojos? Sí, ingeniera. ¿Sí? ¿Qué es, Rodolfo? Vamos a ver si ya estudió para el corto de lunes. La latitud es del Ecuador hacia los polos. Correcto, es esa distancia del Ecuador hacia los polos. ¿Qué dice la latitud con respecto a la temperatura? Menor temperatura a mayor latitud. ¿Cómo así? A manera que nos acercamos a los polos, la temperatura disminuye. Si estamos muy cerca de los polos, la temperatura es muy baja. ¿Y qué pasa si estamos muy cerca del Ecuador? Yo creo que con esto no hay mucho problema. Siempre hemos estado expuestos ya sea a programas de tele, películas, caricaturas y sabemos que las regiones de los polos son muy frías y las regiones del Ecuador son muy cálidas. Entonces, la variación latitudinal, cómo vamos aumentando en latitud, siempre referido a la latitud norte. Entre más cerca estemos del polo norte, pues la temperatura es más baja. Entre más cerca estemos del Ecuador, la temperatura es mucho mayor. De igual manera, si vamos hacia el sur, el polo sur también menor temperatura y el Ecuador que siempre va a ser más cálido.
Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces aquí viene con relación a esa parte que habíamos estado hablando, cómo se relaciona la altitud, ¿sí? Que es esa distancia a partir del nivel del mar, medida en metros o pies, cómo se relaciona la altitud con la temperatura. Y lo que ya sabíamos, que conforme se aumenta la altitud, se disminuye la temperatura. Tiene una relación inversa. Mientras mayor altitud, menor temperatura. Y lo hablábamos un poco acerca de que mayor altitud hay menos capas de atmósfera, por lo tanto no se calienta el aire porque la composición es muy pobre. Por ello es que a mayor altitud en la montaña, en un volcán, vamos a sentir mucho frío porque no da chance como que de los rayos solares calienten ese aire y por lo tanto la temperatura es baja. Se habla también, hablando de la altitud, existe una forma de medir cuánta temperatura cambia con respecto a la altitud y eso se conoce como el gradiente adiabático. Gradiente adiabático es la tasa de cambio de la temperatura con relación a la altitud. ¿Cuánto cambia la temperatura respecto a cuánto cambia la altitud? Existe una manera de poder medir eso y para ello fue que hoy les pedimos la calculadora, ya que esto es lo que vamos a estar trabajando. Les soy muy honesta, para mí es bien fácil ver esto, cómo calcularlo, cómo medirlo, cuándo sumar, cuándo restar, pero es porque ya lo he hecho muchas veces y sé que para algunos de ustedes puede ser algo confuso, entonces patojo, si se estaban durmiendo, si estaban ahí algo distraídos, sí les pido que en este momento pongan mucha atención porque sí es un tema bien importante. Entonces, dice que este gradiente adiabático se puede medir así. Por cada 100 metros de elevación, la temperatura disminuye 0.5 grados. Eso es el gradiente adiabático. A 100 metros que nos elevamos, la temperatura disminuye 0.5 grados. No sé si aquí en la sección hay alguien aficionado a subir montañas, a subir volcanes, pero por si lo han hecho en alguna ocasión, deben de saber que, por ejemplo, un volcán como el Acatenango tiene una altitud de casi 4.000 metros, son como 3.900 y algo de metros. Entonces, imagínense, cada 100 metros que vamos ganando en altitud, va disminuyendo 0.5 grados esa temperatura. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a poner aquí la pantalla en blanco. Y cuando hago esto ya no los puedo ver. Entonces cualquier duda que tengan, enciendan directamente su micrófono y preguntan. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vean. Tengo aquí datos de Siquinalá, que es un municipio de Escuintla. Siquinalá se encuentra a una altitud de 346 metros sobre el nivel del mar. Así es como se abrevia. Esa es su altitud. Y la temperatura promedio de Siquinalá es 29 grados Celsius. Voy a tratar de hacer más bonito este 9. Bueno, entonces, en Siquinalá, una altitud de 346 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 29 grados. Y si nos vamos a la cabecera de Totonicapán,
únicamente cuento con el dato de altitud. Vean, Totonicapán está ubicado a 2.495 metros sobre el nivel del mar. Y no conozco su temperatura promedio. Entonces, antes de empezar cualquier cálculo, les pregunto, viendo estos datos, ¿cómo creen ustedes que va a ser la temperatura de Totonicapán? ¿Mayor o menor a 29 grados? Menor a 29 grados. Menor. Menor a 29 grados, es correcto, porque está ubicado a una altitud mayor y ya vimos que se relacionan de manera inversa. Mayor altitud, menor temperatura. ¿Cómo utilizamos el gradiente adiabático para poder calcular la temperatura de Totonicapán? Si ustedes leen la definición de gradiente adiabático, dice que es la tasa de cambio de la temperatura con respecto a la altitud. Gradiente adiabático representa cambios. ¿Qué es un cambio? Es una diferencia. ¿Qué es una diferencia? Es una resta, ¿verdad? Entonces, el gradiente adiabático dice que por cada 100 metros en altitud, la temperatura cambia 0.5 grados. Y así lo vamos a manejar como un cambio. Un cambio en altitud puede ser que se ganen 100 metros o se pierdan 100 metros. Eso es un cambio. Un cambio en temperatura puede ser que se aumente 0.5 grados o que se disminuya 0.5 grados. Entonces, lo que yo quiero que les quede claro es que ese gradiente es un cambio. Cambio en altitud, cambio en temperatura. Entonces, si yo lo que quiero hacer es una regla de 3, aquí tengo un cambio en altitud, y aquí tengo un cambio en temperatura. ¿Qué es lo que desconozco? La temperatura. Aquí va a estar X. ¿Cómo calculo el cambio en altitud? ¿Qué me sugieren ustedes? Yo creo que deberíamos de poner ahí en donde está el cambio de altitud, los 2.495. Sabemos y luego multiplicar. Y luego multiplicar. Hace falta algo ahí, Rodolfo. Hace falta algo ahí. ¿Cómo calculo el cambio en altitud? Ingeniero. ¿Sí? Pues fíjese que lo que hice yo fue dividir los 2.495 entre 100 y luego lo multiplico entre 0.5 y me da la temperatura. Y le da una temperatura. Ingeniera, ¿Sí? 2.495 restado 346. De ahí se divide dentro de 100 y se multiplica por 0.5. Bueno, entonces vamos a ir despacio, Vamos, lo que tenemos aquí es el planteamiento de una regla de 3, con eso ustedes están familiarizados. Necesitamos 3 datos para encontrar el cuarto. El cuarto ya sabemos que es esta X, que es un cambio en temperatura. ¿Qué nos hace falta colocar aquí? Es el cambio en altitud y no puedo ver su nombre, pero como me dijeron el último compañero, ¿cómo calculamos este cambio en altitud que nos hace falta? Recuerden que les dije, un cambio es una diferencia es una resta, ¿verdad? ¿Cómo calculamos este cambio en altitud? Simplemente vamos a restar 2.495 menos 346 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto nos da? 2.149. 2.149 metros sobre el nivel del mar. Gracias. Entonces, por eso les insistí mucho de que vean el gradiente adiabático como un cambio. Son cambios, son diferencias. Por lo tanto, aquí no podemos colocar directamente uno de estos datos. ¿Por qué no?
porque tenemos que hacer primero ese cambio, ver cuánto cambia la altitud de Siquinalá a Totonicapán, y eso es lo que vamos a utilizar. Entonces aquí sí, ya hagan ustedes su regla de 3, como saben hacerla. 2149 por 0.5 grados dividido 100. ¿Cuánto les da eso? 10.75. 10.75 grados, recuerden, grados Celsius. Les pregunto, 10.75 ya es la temperatura de Totonicapán. No, falta restarle la temperatura de Siquinalá. Correcto, porque ¿qué encontramos aquí? Que es este 10.75, es el cambio en temperatura. Y por eso antes de iniciar yo les preguntaba, ¿cómo creen que va a ser la temperatura en Totonicapán? ¿Mayor o menor a 29 grados? Ustedes me dijeron, tiene que ser menor a 29 grados. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Restar para encontrar la temperatura en Totonicapán. Lo que vamos a hacer es restar 29 grados menos 10.75. ¿Cuánto da esto? 18.26. 18.25 será. Sí, 25. 25 grados Celsius. Y esto ya es la temperatura en Totonicapán. Entonces, por si no han copiado, lo dejo ahí y ya les resuelvo dudas. Preguntas. Ingeniera, ¿y podemos utilizar la temperatura en relación a cualquier otro, no sé, otro municipio, otro departamento? Sí, sí. ¿Qué es lo que necesitan ustedes? 3 datos, ¿verdad? Conocer, digamos, 2 altitudes y una temperatura, o incluso 2 temperaturas, una altitud. Como ustedes saben, una regla de 3 requiere 3 datos para conocer el cuarto dato. Entonces, aquí pueden ser, estos datos son reales, los busqué hace poquito. Esta es la altitud promedio de la cabecera de Siquinalá, la altitud de Totonicapán, y esta es la temperatura promedio de Siquinalá. Si ustedes quieren hacer una búsqueda rápida en Google y colocar temperatura de Totonicapán, les va a dar un dato como este, de 18 grados. ¿Preguntas? Ingeniera, y si nos dan como que solo nos hubieran dado Totonicapán de 2.495 y no nos hubieran dado Siquinalá. Pues ahí no podemos hacer nada, porque como les digo, necesitamos por lo menos esos 3 datos, ¿verdad? El gradiente adiabático, ese ya lo conocemos, ese es el que necesitamos siempre, pero si ustedes se dan cuenta, este 2149 salió de la diferencia de estos 2 datos. Entonces necesitábamos conocer esos 2 datos. Esta X que obtuvimos solo es el cambio en temperatura. Para conocer la temperatura de Totonicapán, necesitábamos conocer la temperatura de Siquinalá y poder restarla. Entonces, en otros años siempre he visto como el problema de que, o uno de los errores más comunes, patojos, es esto, de que piensan que esta X que encontraron acá ya es la temperatura del lugar que están buscando, y recuerden, es solo el cambio en la temperatura. Y otro de los problemas que también he visto es que luego se confunden aquí si no saben si hay que sumar o restar, pero eso es bien sencillo, únicamente voltean a ver sus datos y ven cuál es la temperatura que están buscando, si es la temperatura del lugar bajo o la temperatura del lugar alto. Y ustedes dicen, a mayor altitud, menor temperatura, entonces lo resto. Así es como, o esos son los conceptos que deben de tener. Voy a quitar esta pantalla. ¿Alguna pregunta?
¿no? ¿Seguros? Ingeniera, Dígame, Auner. y si tenemos la temperatura, o sea, en el mismo caso, si tuviéramos la temperatura de Totonicapán, podríamos con esos datos calcular la altitud. Sí, se puede, sí se puede. Realmente, así matemáticamente sí se puede. Por eso les decía, es una regla de 3. Y si ustedes tienen los 3 datos, pueden calcular un cuarto. Por lo regular, el gradiente adiabático se utiliza para calcular temperaturas. Por lo regular, así es, ¿sí? De que ustedes van a conocer elevaciones, van a conocer altitudes y con el gradiente adiabático lo que van a calcular son temperaturas. Pero si se dan cuenta, si tienen temperaturas, se puede calcular la altitud. ¿Alguna otra pregunta? ¿No tienen dudas? Entonces vamos a hacer un ejemplo más. Realmente solo tenía estos datos para todos. Entonces vamos a utilizar datos ficticios. Vamos a colocar, por ejemplo, el dato que les había dado ahí de el volcán Acatenango. Les vamos a colocar a Acatenango, que tiene una altitud de 3.900 metros. Y vamos a decir que Acatenango a esa altitud tiene una temperatura promedio de, pongámosle, 5 grados. 5 grados. Ahí se recuerdan que son datos ficticios. Y vamos a tratar de calcular la temperatura de esa capa. Esa capa, si no estoy tan mal, está a una altitud como de unos 900 metros. Más o menos, ¿oyeron? Y vamos a calcular su temperatura. Entonces, desde aquí, ay, ya borré todo esto. Bueno, voy a empezar otra vez. Tenemos acá Tenango, 3.900 metros a 5 grados Celsius. Y tenemos a Capa a una altitud de 900 metros y queremos averiguar su temperatura. Entonces, aquí hacemos ese primer análisis. ¿Cómo va a ser la temperatura de esa capa? ¿Va a ser mayor o menor a 5 grados? Mayor a 5 grados. Mayor a 5 grados, ¿correcto? Entonces vamos a plantear la regla de 3. Tenemos el gradiente adiabático que nos indica que por cada cambio en 100 metros de altitud va a haber un cambio en 0.5 grados en temperatura. ¿Qué tenemos que colocar acá? El cambio en altitudes entre Acatenango y Zacapa, que son 3.000 metros. Para averiguar X, que es el cambio en temperatura. ¿Cómo averiguo X? 3.000 por 0.5 dividido 5. ¿Cuánto da eso? 15 grados. 15 grados. 15 grados. 15 grados ya es la temperatura de esa capa. No, No. No. Entonces, Hay que sumárselos a los... correcto, la temperatura de esa capa la vamos a encontrar tomando la temperatura de Acatenango y ahora vean, vamos a sumar lo que encontramos acá, 15 grados. ¿Por qué sumamos? Porque estamos disminuyendo en altitud, por lo tanto la temperatura tiene que ser mayor. Por lo tanto, la temperatura de esa capa es de 20 grados. ¿Preguntas? Miss, ¿podría volver a la anterior? Es que no logré copiar. A la anterior cálculo. Exacto. No puedo volver, es que cuando coloco la pantalla en blanco y la quito se borra todo. Entonces no puedo volver al anterior cálculo. Una vez quite esto se borra todo. Disculpen ahí, no puedo.
¿Alguna otra pregunta? Sí, entonces cuando baje la altitud, vamos a sumar al final. Y cuando la altitud suba, vamos a restar al final. No se los puedo decir así, depende cuál es la temperatura que estén buscando. Pero si están buscando la temperatura de un lugar bajo como ahorita, pues es necesario sumarlo, ¿verdad? En el anterior estábamos buscando la temperatura del lugar más alto, por lo tanto teníamos que restarlo. Pero no se los puedo decir solo si hay que sumar o hay que restar, porque también tienen que saber a qué se lo van a sumar o a qué se lo van a restar. Por eso les digo, antes de hacer cualquier cálculo, vean, tengo esta información, estoy buscando la temperatura de esa capa, entonces desde aquí yo veo, esa capa es un lugar más bajo, por lo tanto la temperatura tiene que ser mayor a estos 5 grados que yo conozco. Desde ahí debemos hacer el análisis. Entonces, son 3 pasos. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente, vean patojos, para que ustedes no tengan ningún problema al momento de hacer estos cálculos. El primero sería ver con qué datos cuentan y analizar si el dato que les falta va a ser mayor o menor. ¿Cómo saben eso? Esa capa es un lugar más bajo, por lo tanto, la temperatura que estoy buscando tiene que ser mayor a estos 5 grados. Ese sería el primer paso. Segundo paso, ustedes plantean su regla de 3 y recordar que lo que obtienen es un cambio. No es la temperatura directamente del lugar que están buscando, sino que eso es un cambio, que eso no se les olvide, porque sí he visto que muchas veces se les olvida y dejan como que esa capa está a 15 grados. Entonces, eso sí es el segundo paso, recordar que estos son cambios en altitud. La palabra cambio se representa con un triángulo, creo que ya lo han visto en matemática. Cambio en altitud y cambio en temperatura. Y el tercer paso es donde, de acuerdo al análisis que ustedes hicieron en el paso 1, van a sumar o van a restar a los datos que tienen. Entonces, creo que en esos 3 pasos sí podemos hacerlo y a medida que ustedes van agarrando práctica, pues ya lo hacen más rápido y más en automático. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, y si supongamos que en esa capa hay una cueva y nos dan el dato de que ahí es más frío, pero está así bajo, se puede calcular la temperatura, o sea, no va a ser caliente, sino que va a estar frío. Bueno, aquí ya está tomando en cuenta usted otros factores. Si es una cueva, pues está, digamos, bajo tierra, por lo tanto la energía lumínica ya no llega ahí de la misma manera. Y si nos damos cuenta, aquí solo tenemos 2 factores, temperatura y altitud, sin tomar en cuenta todo lo demás. Entonces, esa cueva puede estar a 900 metros, así como los datos que tenemos acá, y vamos a decir que la temperatura es 20 grados. Quizá está más frío, pero como en el gradiente adiabático solo se toma en cuenta altitud y temperatura, el gradiente adiabático no nos permite calcular ese tipo de situaciones. Entonces, es únicamente altitud y temperatura, sin tomar en cuenta incluso vegetación, ¿verdad? Sin tomar en cuenta algunas otras cosas que vimos que iban a afectar la energía lumínica. Entonces, incluso 20 grados quedó muy fresco. Ahí se recuerdan que estos datos eran inventados ahorita. Entonces, esa capa, la temperatura media es mayor, pero hay lugares de esta capa que están cubiertos por bosque que son mucho más frescos, ¿verdad? Pero eso no lo toma en cuenta el gradiente adiabático. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Bueno, voy a quitar estos patojos y ahí se recuerdan que ya no lo puedo recuperar porque se borra. Entonces, ¿preguntas? Bueno,
Yo espero que les haya quedado claro. Esta parte, pues, sí la tienen que recordar, que el gradiente adiabático es un cambio por cada 100 metros que cambia la altitud, la temperatura va a cambiar en 0.5 grados. Bien, seguimos hablando de temperatura y ahora vamos a hablar de algunas adaptaciones de las plantas a las altas temperaturas. Ya dejamos por un lado el gradiente adiabático, pasamos a otro tema que son las adaptaciones de las plantas con relación a las altas temperaturas. Primera adaptación, la reducción del área foliar. La reducción del área foliar, es decir, hojas mucho más pequeñitas. En algunos casos esta reducción es tan extrema que los vegetales ya no presentan hojas, sino que presentan espinas. Otra adaptación que podemos mencionar, es la posición de las hojas. En el caso de la posición de las hojas, muchos vegetales lo que hacen es colocar sus hojas de forma prácticamente vertical. Algunos vegetales tienen sus hojas de esta forma, pero cuando las temperaturas son muy altas, lo que hacen es colocar las hojas de forma casi vertical. ¿Para qué hacen esto los vegetales? Para que el área de exposición sea menor, para disminuir un poco el área de exposición y de esta manera se evita también la transpiración. Esta es otra de las adaptaciones, hojas en posición vertical. Otra adaptación que podemos encontrar son... Disculpen. ¿Sí? ¿Por qué dijo que se ponían casi verticales? Al colocar las hojas casi verticales, lo que se hace es reducir el área de exposición de las hojas, el área de exposición al sol, y por ende, si ya están menos expuestas al sol, menos temperatura y menos transpiración. Y otra adaptación, ¿está bien? Otra adaptación es que normalmente en lugares con muy altas temperaturas lo que observamos son un mayor desarrollo de raíces, raíces más largas. Eso es lo que se observa, dado que buscan de una manera encontrar mayor cantidad de agua. Entonces esto hace que las raíces profundicen cada vez más. Esto es para lugares con altas temperaturas. Por lo regular, en los árboles, el tamaño o el diámetro de las raíces va a ser similar al diámetro de la copa. Eso casi siempre se mantiene. Pero en lugares donde son muy cálidos, las raíces lo que hacen es profundizar más, ser más largas. Y si el suelo no se los permite, porque puede ser un suelo muy duro, también lo que van a hacer las raíces entonces es crecer hacia los lados. Pero en general lo que hacen las raíces es alargarse, crecer, abarcar una área mayor con tal de buscar cada vez más fuentes de agua para recuperar lo que se pierde por transpiración por estar en un lugar muy cálido. Entonces, esas son algunas de las adaptaciones. Y aquí vamos a agregar otras que ya habíamos visto. También la presencia de pubescencia, la presencia de tricomas. Los tricomas van a estar presentes tanto en climas fríos, climas cálidos, pero porque cumplen muchas funciones. Entonces, en lugares cálidos vamos a ver hojas y algunos órganos vegetales pubescentes debido a que la función que cumplen ahí es como proteger al vegetal y evitar la pérdida de agua, evitar la transpiración. Entonces, también la pubescencia es otra adaptación de los vegetales. ¿Preguntas? Ingeniera, ¿podría repetir lo que dijo sobre pubescencia, por favor?
Sí, les decía que la pubescencia va a estar presente en muchas situaciones, no solo en lugares muy cálidos, pero la pubescencia en vegetales de lugares cálidos, la función que hace es evitar la pérdida de agua por transpiración. Eso es lo que hace la pubescencia. Actúa como una barrera para evitar la pérdida de agua por transpiración. Ingeniero, entonces es lo que usted había hecho antes, ¿verdad? Que como que regresan los rayos del sol por ser translúcidos. Sí, y Entonces, esa adaptación la habíamos visto en altas intensidades lumínicas y recordemos que las altas intensidades lumínicas están en lugares muy altos y los lugares muy altos son muy fríos. Por ello les digo, la pubescencia va a estar presente prácticamente en todos lados, pero cumpliendo funciones diferentes. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, yo no entendí muy bien, donde las raíces cuando hay alta temperatura dijo que se profundizaban más o que o que se expandían para su absorción. Entonces, lo primero que hacen es profundizar, ¿verdad? Porque de esta forma van a encontrar fuentes de agua. Pero les decía que en algunos lugares eso no es posible porque los suelos tienden a ser muy duros. Existe un término ahí que posiblemente lo vieron en edafología, que son los talpetates, que después de cierta cantidad de suelo, después de ciertos horizontes, ya no se puede penetrar nada porque es muy duro. Entonces, ¿qué sucede si las plantas viven en lugares muy calurosos y aparte de eso el suelo es muy duro, pues no van a poder profundizar, ¿verdad? No van a poder hacer eso. ¿Qué es lo que hacen sus raíces? Lo que buscan siempre es abarcar más área. Entonces, si el suelo no les permite ir hacia abajo, lo que hacen las raíces es que van a crecer hacia los lados, van a crecer hacia los lados, pero eso es como efecto de las temperaturas. Altas temperaturas hacen que las raíces crezcan y con el fin de buscar fuentes de agua. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, Sí. entonces con respecto a eso, podríamos decir que también disminuye la altura de la planta. No necesariamente por la temperatura, pero sí va a haber un mayor gasto de energía buscando que las raíces crezcan. Y eso solo es en condiciones de mucho calor. Pero en general el vegetal trata de equilibrarse y que el hecho de que sus raíces crezcan, pues no le afecte a los demás órganos. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, y con respecto a la reducción del área foliar, también podrían entrar las hojas compuestas. Sí, sí, ahí también entran las hojas compuestas de cualquier forma. Por eso les decía, va a ir reduciendo el área foliar y como que la forma más drástica de reducir el área foliar es convirtiendo las hojas en espinas. Y ahí entran las hojas compuestas con sus foliolos, foliolillos, ¿verdad? Que eso hace que el área foliar sea más pequeña. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces veamos las adaptaciones de las plantas, pero en climas más fríos, ¿verdad? En temperaturas más bajas. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Vean, viene a ocurrir algo muy similar. También va a haber una reducción del área foliar. Quizá aquí no vamos a encontrar espinas, pero sí podemos encontrar, recuérdense, las hojas de los pinos. Podemos encontrar acículas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En condiciones extremas, ya sea de alta temperatura o de muy baja temperatura, siempre se busca reducir el área foliar. ¿Por qué? Porque tanto bajo condiciones de altas y bajas temperaturas, el vegetal tiende a transpirar más. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el vegetal? Reducir su área foliar.
Entonces, esta es una adaptación muy similar, solo que veíamos que en climas cálidos se reducían a espinas y aquí lo más extremo que podemos ver es la reducción de las hojas en forma de acículas. También en las hojas en lugares fríos podemos observar que tienden a ser de coloraciones más oscuras. Esto les ayuda a captar una mayor cantidad de energía lumínica y mantener un poco ahí el calorcito. Entonces, reducción del área foliar y los colores tienden a ser más oscuros. El tono de verde tiende a ser más oscuro para poder capturar una mayor cantidad de energía solar. Otra adaptación que podemos mencionar en lugares fríos es el ciclo de vida, que aquí vamos a encontrar vegetales caducifolios. Recuerden que vegetales caducifolios son aquellos que botan sus hojas en una época determinada del año. ¿Para qué hacen esto? Para poder disminuir su metabolismo, para poder gastar menos energía y mantenerse vivos durante esa época de mucho frío. Entonces aquí encontramos vegetales caducifolios, deciduos o caducos, se llaman también. Cualquiera de esos tres nombres para referirnos a lo mismo. En el ciclo de vida también podemos mencionar la presencia de algunas estructuras de almacenamiento. Por ejemplo, los bulbos en el tulipán. El tulipán se produce naturalmente en regiones que se congelan. ¿Qué pasa cuando llega la época de nieve y de congelamiento? Los bulbos se quedan enterrados. Estos son capaces de soportar las bajas temperaturas. Luego se va la nieve, aumentan las temperaturas y a partir de aquí brotan las plantas. Entonces, algunas estructuras de almacenamiento sirven para sobrevivir en lugares muy fríos. La presencia de resinas en los tallos, también esa es otra adaptación de plantas en lugares fríos. No sé si había alguna pregunta. Sí, solo quería preguntar si puede repetir lo de bulbos, por favor. Los bulbos, en general, estructuras de almacenamiento que permiten la sobrevivencia durante la época fría. Y un ejemplo son los bulbos en el tulipán. Se congela la tierra, se congela todo, los bulbos se quedan enterrados, desaparece la nieve, aumentan las temperaturas y a partir de esos bulbos pueden brotar nuevos individuos. Entonces, estructuras de almacenamiento que permiten sobrevivir la temporada más fría. Otras adaptaciones son la presencia de resinas en los tallos. Las resinas vienen a ser como un aislante térmico. Permiten que los árboles, ¿verdad? Sean capaces de soportar esas temperaturas bajas, ya que son un medio de aislar al vegetal de las temperaturas que son muy frías. Y también la forma de la disposición de las ramas en algunos vegetales. En el caso de las coníferas, pues tiene esta forma cónica, ya que en algunas regiones donde se presentan cae nieve y esa forma cónica les permite que la nieve no se acumule en la copa. Entonces, cae la nieve y al mismo tiempo se va alejando de las ramas debido a la forma cónica. Esa sería otra de las adaptaciones. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, se le disculpe cuando dijo que las hojas eran más verdes. ¿Para qué era esto? Para guardar más energía lumínica, dijo. Para absorber una mayor cantidad de energía lumínica. Gracias. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Es que solo me entró la duda porque usted dijo que en zonas altas con temperaturas bajas, ¿verdad? A veces los vegetales, como que por tener ya no eran capaces de absorber más por tanta energía lumínica
que les entraba, ya no tenía más pigmentos, algo así como que había dicho, entonces a mí me entró la duda porque como que dice guardar más pigmentos y están expuestos al cuento. Entonces, vean, pues, son dos cosas que tendemos a ser similares, pero son diferentes. Cuando hablamos de intensidad lumínica, hay la cantidad de energía solar. Y ahí veíamos que los vegetales, para evitar daños por esa gran cantidad de energía solar, adoptaban colores reflectivos para que de esta manera se reflejaran los rayos solares. Y sí, en donde hay mayor o dónde está esa intensidad solar, dónde es que llegan con mayor intensidad los rayos solares, a las altitudes o a los lugares más altos, que por ende también son más fríos. Entonces, es dependiendo exactamente del vegetal y exactamente de la región en donde esté. Pero en general, en lugares fríos tienden a tener colores oscuros, ¿verdad? Como una respuesta a las bajas temperaturas. Y en lugares altos tienden a tener lugares reflectivos como una respuesta a la energía lumínica, como una respuesta a la intensidad lumínica. Entonces, dependiendo a qué se haya adaptado el vegetal, si a la temperatura o a la intensidad de energía lumínica, así va a ser la coloración. Lo que les digo es que como respuesta a las bajas temperaturas, los colores tienden a ser más oscuros. Como respuesta a la alta intensidad lumínica, los colores tienden a ser más reflectivos. Por lo tanto, depende a qué se haya adaptado el vegetal. Si se adaptó a la temperatura, va a tener colores oscuros. Ahora, si se adaptó a la intensidad lumínica, va a tener esos colores más claros. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniera, ¿por qué en las preguntas se busca que el lápiz esté libre? ¿Por qué se busca que el lápiz esté libre? Es para evitar la acumulación de nieve. Esto es exclusivamente para evitar la acumulación de nieve en el caso de las coníferas. Sí, pero ¿en qué infiere la acumulación de nieves ahí? Bueno, si se acumula nieve, puede llegar a quemar los tejidos, puede llegar a quemar los tejidos, o bien puede botar el árbol si el peso es muy elevado, puede provocarle daños mecánicos al árbol. No, gracias. ¿Está bien? ¿Alguien más tenía dudas? Sí, ingeniera, disculpe, usted dijo que cuando hay temperaturas altas reducen su área foliar, pero también dijo que cuando hay temperaturas bajas también lo reducen. ¿Por qué? Entonces les decía que en condiciones extremas, ya sea de mucha temperatura o de muy poca temperatura, los vegetales tienden a transpirar más. Es una respuesta a las condiciones extremas. ¿Cómo controla el vegetal esa cantidad de transpiración? Reduciendo el área foliar. Por ello, tanto en lugares cálidos como en lugares muy fríos, las hojas tienden a ser pequeñas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces dejamos por un lado las adaptaciones de los vegetales y vamos a pasar a ver este término denominado vernalización. La vernalización se refiere a un periodo de tiempo de bajas temperaturas que requiere un vegetal para iniciar un proceso metabólico. Le repito, la vernalización es el periodo de tiempo de bajas temperaturas que requiere un vegetal para iniciar un proceso metabólico. Principalmente esos procesos metabólicos son los de floración y fructificación. Hay vegetales que para poder florecer o para poder fructificar requieren pasar un periodo de tiempo con bajas temperaturas. Si no se cumple ese periodo de tiempo, no van a producir frutos.
Muchos de esos vegetales son los deciduos, como los duraznos, las manzanas, las peras. Por ello vemos que los lugares donde se producen estos vegetales son lugares fríos. Técnicamente, a ese periodo de tiempo de bajas temperaturas se les conoce como horas frío. Horas frío. Entonces el vegetal necesita ir acumulando horas frío. Cuando acumula lo que necesita, ya comienza un proceso metabólico. Regularmente está asociado con la fructificación. En algunos casos, el vegetal no llega a cubrir sus horas frío, de todos modos, lleva a cabo la fructificación, pero ¿qué es lo que ocurre? Tiende a ser frutos desabridos. Entonces yo creo que ya se los había platicado en alguna ocasión. Por ejemplo, este que tenemos ahí de los duraznos. Los duraznos típicamente se producen en regiones de Quetzaltenango, pero también hay duraznos de la costa. Entonces, ustedes en los mercados se pueden encontrar un duraznote así bien rojo, bien anaranjado por fuera, que se ha de ver bien apetitoso, pero cuando van y lo muerden, está completamente desabrido. Esos normalmente son duraznos de la costa. ¿Por qué vienen así desabridos? Porque son duraznos que no han cumplido sus horas frío. En cambio, si vamos a mercados de Quetzaltenango, en Salcajá, por ejemplo, quizás los duraznos no se ven tan bonitos, pero cuando les pegamos la mordida están bien dulces. ¿Por qué? Porque estos se han cumplido sus horas frío que les han permitido la activación de algunos procesos metabólicos. Entonces, existen vegetales que para llevar a cabo procesos metabólicos requieren la acumulación de horas frío y a ese proceso se le conoce como vernalización. ¿Preguntas? Bueno, entonces, si no hay dudas, todavía tenemos ahí algunos minutitos. Terminamos la temperatura y pasamos al siguiente factor abiótico de efecto físico, que es la precipitación. La precipitación es esa caída sólida o líquida de agua, ¿verdad? Entonces, esta caída sólida, ya sea en estado sólido o en estado líquido, que se da a la superficie de la Tierra, es consecuencia de la condensación del vapor de agua. Existe... Repetir ¿sí? eso. No lo escuché, Rodolfo. Que si puede repetir eso que acaba de decir. Les comentaba, la precipitación, la caída, ya sea en forma sólida, en forma líquida, del agua a la superficie de la Tierra, y esto es debido a la condensación del vapor de agua. Son términos ahí que manejamos. Condensación, recuérdense, es el paso de un gas a líquido, ¿sí? Y esa condensación se da en la atmósfera. Entonces, dependiendo las condiciones en la caída o en la precipitación, a la superficie va a llegar en forma líquida, en forma de lluvia, o va a llegar en forma sólida, ya sea como granizo o nieve. Pero es debido a la condensación del vapor de agua que se encuentra en la atmósfera. Entonces, aquí tenemos una pregunta. ¿En dónde creen ustedes que hay mayor precipitación? ¿En un desierto o en un bosque? En un bosque. Un bosque. En un bosque. ¿Por qué? Yo pienso que es porque hay más transpiración de los vegetales. Porque hay una mayor transpiración en los vegetales. Puede ser una razón.
Y lo... También me doy cuenta que quedan, por ejemplo, charcos o algo así, porque no sé cómo decirlo, pero así como en Petén, ¿verdad? Que hay bosques así como tropicales y siempre se siente, llueve, pero nunca queda así como fresco, siempre se siente aquel como calor y vapor, como que estuviera evaporando siempre también, porque quedan cuerpos de agua en el suelo muchas veces. Correcto, entonces tiene que ver con el contenido de humedad en el ambiente, que definitivamente al existir, vean cuál es la principal diferencia, al existir una cubierta vegetal, esto va a modificar un montón de cosas en el ambiente que va a provocar una mayor precipitación. Entonces los desiertos, al ser lugares prácticamente descubiertos, no tienen esa evaporación, no tienen esa transpiración, por lo tanto, la atmósfera en esos lugares no va a tener mayor vapor de agua que se pueda condensar y se pueda precipitar. ¿Qué pasa en los bosques? Ustedes lo decían muy bien, la presencia de vegetales implica una mayor transpiración. La presencia de vegetales va a modificar el lugar, por lo tanto va a haber una mayor evaporación que constantemente va a estar precipitándose. Entonces, ¿qué podemos concluir de aquí? Que la precipitación se va a ver afectada por la cubierta vegetal, ¿verdad? La cubierta vegetal juega un papel bien importante en la cantidad de precipitación que hay en un lugar. Y otra cosa que quiero que abordemos desde ya es que el agua es la principal limitante para las producciones agrícolas. Yo se los he mencionado aquí yo creo que todos están en el módulo de viveros, hablábamos un poco acerca de que el agua es un factor limitante para la producción en viveros forestales, pero si nos ponemos a pensar, el agua es un factor limitante para todo tipo de producción. Y lo que les decía en el módulo, podemos tener el terreno, podemos tener todos los insumos, podemos tener todo el dinero, pero ¿qué pasa si no tenemos agua? Simplemente no vamos a poder producir. Entonces, para ir terminando, les voy a preguntar, bueno, ya me adelanté aquí con la imagen, esa era la pregunta. Les iba a preguntar qué podemos hacer o cómo manejamos esa limitante en las producciones agrícolas, cómo controlamos que el agua sea un limitante en las producciones agrícolas. Y la respuesta es el riego, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hemos manejado en la producción que el agua sea un recurso escaso y muchas veces limitante? Lo que hemos diseñado son sistemas de riego para poder controlar esa limitación. Entonces les voy a cambiar un poco la pregunta para que no me quede tan burlada aquí y que investiguen así rápidamente cuáles son los sistemas de riego y su eficiencia. ¿Sí? ¿Cuál es la eficiencia de los diferentes sistemas de riego? Para que podamos platicar en el siguiente día de clases acerca de esta imagen. Bien, entonces, ¿preguntas, patojos? ¿No? Solo hasta aquí Entonces, tenemos que estudiar para el examen del lunes, ¿verdad? para el examen corto del lunes, sí, eso les iba a mencionar. Si no estoy mal, ustedes los lunes después de las 2:30 ya no tienen clases. Entonces creo que el examen es a las 3. Eso siempre se los vamos a confirmar. Igual el lunes tenemos clase y ahí les confirmamos bien la hora. Entonces, hasta acá, a la S de agrícolas, viene el examen corto del día lunes. ¿Oyeron? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces pasen un buen día, patojos, y los veo en la próxima.